con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario Consentido. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy, siendo 8 de abril del 2020, en punto de las 3:19 del día, de la tarde, les damos la bienvenida en Diario Consentido. Estoy muy feliz de que, a pesar de que esta contingencia esté teniendo esta situación tan abrupta en la sociedad mexicana, esté aquí con mis compañeros compartiendo los micrófonos, Mauricio Chumacero, Marc López Vizcaíno. Bienvenidos, amigos, muy buenas tardes. Manteniendo su sana distancia. Estaban reclamando ahí en las redes sociales en el primer en vivo que hicimos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, transmitiendo directamente desde la cabina de Vive Radio. En este cese de confinamiento venimos a desbastarle las noticias más relevantes de este mundo feliz. Muchísimas gracias a todos los que están ahí en cabina. Tenemos una reducción de personal, tenemos los prototipos de sanidad para tratar de evitar los contagios, entonces tenemos a alguien nuevo aquí en producción. Entonces, y es por eso que hoy Diario Consentido está transmitiendo en día miércoles a las 3 de la tarde. Recuerden que particularmente son todos los viernes de 6 a 7, pero por normas de sanidad estamos grabando el día de hoy. Recuerden que vamos a tener hoy un enlace con una infectada, con una portadora que dio positivo de COVID-19. Por si ustedes quieren hacer sus preguntas, síntomas, esta sintomatología que esta persona empezó a tener y cómo ustedes pueden darse cuenta si es que lo tienen o no. Sobre todo el tratamiento, ¿no? Yo creo que en el momento en el que ya somos portadores de este virus y que ya se nos dio el confinamiento, ¿qué es los prototipos que siguen, ¿no? ¿Cómo tenemos que tener este lineamiento para evitar los contagios? Y sobre todo la tasa de mortandad que ha estado disminuyendo, también saber cuáles son los procederes para el cuidado personal, para evitar la propagación, y sobre todo, si ustedes en estos momentos pues, tienen ese caótico sentimiento de que son portadores, pues disipen cualquier duda, ¿no? Sí, así es. Ahorita con lo que iniciamos es preguntarnos qué se hace en el encierro. Muchas de las cosas que están pasando pues nos dejan una incógnita en este piso de certidumbre que teníamos, al parecer, con esta pandemia que hace unos pocos días se ha anunciado y se ha puesto casi como calendario lo que va a suceder. Pues igual saludar a todos los que nos están viendo, a todos los que están haciendo favor de sintonizarnos, y pues vamos a presentar esta cuestión. Traemos estos puntos, ¿no, Marco? La cuestión del informe de Andrés Manuel López Obrador, en la cuestión del plan que se va a llevar a cabo a partir de esta pandemia, un caso que también nos trae Cari de la cuestión de crimen, sí, que no cesa. Que en plena cuarentena asesinan a una niña de 14 años en Nogales. Así es, se hizo viral, sí se informó acerca de este caso, y a su vez también de mi parte les traemos la actualización de los casos vía la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. El conteo que se está haciendo diariamente, actualizaciones me parece 3-4 veces al día, de todos estos casos de infección y desgraciadamente también de muertes. Entonces se ha subido, es una cuestión real. Entonces vamos a ver la cantidad. También vamos a contarles un poquito de todos estos saqueos que los ciudadanos en México han tenido con las diferentes cadenas de supermercados, y cuáles son los principales productos que estos adquieren indebidamente. No necesariamente son de consumo habitual o de consumo necesario, de primera necesidad. Entonces también vamos a devastar esas noticias, pero vámonos de una vez, Mauricio Chumacero. De última hora, nada más avisarles que en estos momentos, hace aproximadamente 2 horas, Bernie Sanders se baja de la contienda electoral dentro de los Estados Unidos. El discurso que da a través de Twitter dice que la pandemia del coronavirus vino a denotar la infraestructura capitalista de un país en pleno crecimiento, y que le da la puerta completamente amplia para la reelección, otros 4 añitos para el señor Donald Trump, de última hora y a primera mano. Sí, ya veremos cómo deriva o cómo se desarrolla esta noticia. Políticamente va a tener un impacto muy grande. Esta cuestión de la pandemia va a reorganizar este sistema de las elecciones o la cuestión política, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la semana. Y de nuevo, Mauricio Chumacero, ahora sí traemos para todos ustedes los datos precisos del día a día, hasta el día de hoy. El día de hoy. ¿Cuáles son las cifras específicas de contagios y muertes en el mundo? Pues mire, como todos lo saben, o más les traigo aquí a la mesa, a Marco, a Cari y a ustedes que nos están viendo, la información que la Universidad Johns Hopkins ha dedicado a recoger toda esta
estos meses que está trabajando la cuestión de los contagios, es la cantidad de contagios que se han presentado a lo largo de la semana, del mes y demás. Y pues bueno, ya tenemos la lista de 5, del top 5, digámoslo así ahorita. El top 10 lo verán en la pantalla, ¿sí? Sorpresivamente Estados Unidos acaba de superar la barrera casi de los 400,000 contagios, está a punto de romper la barrera del 500,000 de contagios, y de muertes desgraciadamente casi llega a los 13,000 casos de muertes, desgraciadamente por este caso de contagio de COVID, coronavirus 19, ¿sí? Entonces, les traemos ahí en la imagen todos los casos que se han presentado. En primer lugar, Estados Unidos. En segundo lugar, España, con una tasa de contagio de 147,000 casos, casi. Italia, que también ya dejando abajo, muy por abajo a China, con 140,000 casos aproximadamente. Alemania con 109,000, que en el caso de Alemania tiene una desproporción de casos de infección con los casos de muerte, que también ahí en caso particular ha dejado una cuestión de inquietud. Francia con 110,000 casos aproximadamente, y después China e Irán. China, después de haber sido el foco de infección, ahorita se encuentra en el 6º lugar en la cuestión de casos de infección. Les comentaba de Alemania porque Alemania presenta casi 110,000 casos de infección con casi 2,100 casos de muerte. Si vemos el caso de Estados Unidos, son casi 403,000 casos de infección con casi 13,000 casos de muerte. Casi alcanzando el 500,000. Oye, pero a mí me sorprende mucho cómo a Estados Unidos se le salió de las manos el control de esta situación, siendo que ya estaban prevenidos que se veía la situación en China, ¿no? O sea, creo que nosotros, el continente americano, tuvimos todavía ese tiempo para poder prevenir, que es lo que en parte ha estado haciendo el gobierno de México, prevenir que las fases estén postergando con fechas anticipadas, pero no sé, Estados Unidos me sorprende mucho, siendo un país primermundista, cómo puede tener todos estos casos y también muertes. O sea, porque no solamente es tener una cifra de los casos, sino que las muertes se van dando una tras otra, y más en el contexto que se está dando, perdón Marco, la cuestión de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? En México se está hablando de una tasa casi de son 2,145 casos de contagios con casi 100 muertes, a las que probablemente estemos casi llegando a la noche de hoy con 100 casos de muertes, ¿no? Que toda muerte se lamenta, pero estamos hablando de que si estamos teniendo de vecino a Estados Unidos, son casi 500,000 de casos de contagio con una tasa de menos de un 1% de contagios que se están dando acá en México. Nos deja pensando qué es lo que esté pasando con esta cuestión. Cuantificable, pues obviamente dentro de las formas analistas, pues no se pueden hacer. Si nos vamos a las estadísticas y a lo cuantificable, en México estamos llevando prototipos que cierta parte, conforme van pasando el tiempo, la sociedad mexicana pues lo está dejando de a un lado. La gran diferencia, y es por eso que Bernie Sanders el día de hoy se declinó hacia los comicios del próximo caso presidencial en Estados Unidos, es de que Estados Unidos no está cerrando fronteras y no está llevando los prototipos específicos, y sobre todo en la Gran Manzana. ¿Qué es lo que está pasando? Y Donald Trump lo ha dicho, está Wall Street, la casa monetaria ahí, donde se manejan todos los negocios internacionales. Hay que poner geográficamente y geopolíticamente, Estados Unidos es una apertura tremenda de mercados. Es una apertura completamente también de flujo de personas. Así es. Es por eso que se había previsto desde un mes antes, que Estados Unidos iba a ser el foco de infección. En América Latina. En todo el mundo, de hecho, ya se está pasando inclusive a España y a Italia. Sí, es lo que les mencionaba Marco, perdón, si estamos viendo la lista que ustedes podrán ver en pantalla, ya no es solamente Europa. No. Si ven el mapa, es como cuando nos pica un mosco o algo así, se ve todo así, las bolitas del piquete y las ronchitas. Europa ya no se ve, o sea, solamente son los casos de contagio. Estamos hablando de sumando los casos de España, Italia, Alemania y Francia, casi llegamos o superamos el 500,000 de contagios, y superando casi la cantidad que tiene, pero Estados Unidos tiene casi la suma de esos 4, España, Italia, Alemania y Francia. Y también, perdón, algo muy importante que se está viendo es que Canadá no entra en el top 10 de los países más infectados, y somos frontera, Canadá, Estados Unidos, México. México ha tenido un control aceptable dentro de la situación. Yo creo que el confinamiento de México es lo que está ayudando, ¿no? Pero sabemos que la economía de México no da para que
para que pueda seguir el quédate en casa, ¿no? No todos tenemos ese privilegio, no todos tenemos ese ahorro de presupuesto para poder estar en casa. Y lo que yo estaba diciendo, antes de continuar con esto, lo que estaba diciendo y más adelante con la noticia que traemos, Andrés Manuel López Obrador habló al pueblo mexicano el día domingo con su informe trimestral de gobierno. Hay que decir que él lo divide en trimestres, no sexenio ni anual como lo hacían otros sexenios. Es por eso que la gran frase que él dijo que iba a gobernar más de 6 años y la oposición decía que se quería reelegir. Sí, que se iba a aventar 12 años en 6, ¿no? En 6, y es precisamente lo que estaba diciendo, porque él va a dividir trimestralmente los avances del país y presentó su principal golpe económico que más adelante vamos a estar devastando, ¿no? Muy bien. Entonces, nada más para terminar, querida Karina y Marco, estamos llegando mundialmente casi a los 1.500.000 casos de contagios, aclarando aquí, y de muertes, que también es una cuestión que se está siguiendo, 85.280. La Universidad Hopkins va actualizando cada cierto periodo en el día la cuestión de los casos de infección, pero estamos viendo que todo el mapa se está viendo con lo que empezó con bolitas muy pequeñas azules vía la BBC, pues ya todo el mundo está viviendo una etapa de contagio. Ahorita yo les presento el top 5, top 10, incluso ahorita México, que se encuentra en el lugar 41, digamos, ningún lugar presenta digamos, diferencia de la cuestión del contagio, pero recuperando una de las afirmaciones que dio el presidente de la OMS, dijo que cada contexto de la enfermedad se debería de irse directamente a cada país, digamos, que se va a manejar de acuerdo al contexto de cada país. Entonces ahorita México decidió confinarse, sí estar en el encierro, y creo que a diferencia de lo que está pasando en Alemania, que ya habiendo superado los 100.000 casos, tenga una tasa de mortalidad de muy por debajo, ¿no? Me ganaste la idea, Mauricio Chumacero. Yo creo que el control de infección en cada país es por parte del gobierno, y en este caso, Marc, ¿cuál es el control que está teniendo el gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante esta contingencia? Obviamente Andrés Manuel López Obrador tiene que tener las bases fundamentales y sobre todo las estrategias, no solamente políticas, sino también sociales, para tratar de evitar un desabasto, para tratar de evitar un colapso social, que es prácticamente lo que se están dirigiendo algunas potencias mundiales. Geográficamente México no nos podemos comparar con absolutamente ninguno de los protocolos que se plantearon tanto en Asia como en Europa, porque somos completamente distintos, adversos, inclusive en forma territorial somos completamente bastantemente adversos a cualquier situación. También la oposición estaba diciendo lo que estaba pasando, por ejemplo, en Guatemala con el presidente Bukele, con el presidente Bukele, con todas estas medidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues está poniendo diario una conferencia de prensa con las personas necesarias, con las personas que adecúan los protocolos de sanidad, y lo que sí es completamente previsorio es que vamos a pasar una fase 3, y no tanto por el incremento de casos, de situaciones de mortandad o de contagio, sino para precisamente evitarlo. ¿Qué es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Está siendo previsorio. Antes de que caiga el problema, lo está previniendo. Y me parece ser que eso es aplaudible, y es el momento en el que nosotros tenemos que tener las bases necesarias para llevar ese confinamiento. Nos guste o no, pues tenemos que seguir los protocolos necesarios para tratar este tipo de evasiones. Y sabemos que hace 2 días el presidente Andrés Manuel dio su informe de gobierno presidencial. Entonces, ¿qué es lo que nos tienes en cuanto a esto, Marc? El día domingo, Andrés Manuel López Obrador habló a todo el pueblo mexicano en medio de una pandemia, y precisamente les estuve devastando en mi columna semanal todo lo que dice el plan de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer énfasis sobre todo porque él abarcó completamente toda la agenda pública. Era un informe trimestral, entonces no se tenía que dedicar solamente a la cuestión económica y de sanidad, sino también a toda la agenda que abastece, porque el país tiene que seguir sí o sí, en medio de una pandemia tiene que seguir la agenda pública. Y les vamos a explicar, para que toda esa oposición que está haciendo artillería pesada dentro de las redes sociales y toda la gente que se dedica a criticar en lugar de construir, hay que ser constructivistas en este momento. No hay que tener la opacidad de estar hablando solamente por el ímpetu de desigualdad, o porque nosotros tenemos esa economía de clase con la banda presidencial. No podemos estar condenando ese tipo de cuestiones sin tener las bases políticas y sustentadas. Andrés Manuel López Obrador presentó el día domingo con una base completamente explicatoria para que cualquier persona la pudiera entender. Obviamente, los grandes expertos de Forbes y todas estas revistas económicas pues dijeron que el discurso de Andrés Manuel López Obrador era totalmente adverso a las cuestiones económicas. Pues sí, pero no le estaba hablando a ellos, le estaba hablando al pueblo. Hay que ponerlo punto y énfasis, ¿no?
Yo desde el momento en el que lo vi le dije que se le iban a venir encima a los sectores económicos y los sectores privados. Les voy a explicar por qué. Los empresarios esperaban que se les redujera el ICR y que el gobierno saliera al rescate de las grandes corporaciones con amplios beneficios fiscales y crediticios. Como no hubo nada de eso, tienen la idea de que Andrés Manuel López Obrador no está haciendo nada. Lo que pasa más bien es que su plan de reactivación económica no está diseñado bajo la perspectiva empresarial, sino social. Se fortalecerán y ampliarán programas sociales del gobierno que benefician a más de 20 millones de personas, se ampliará el número de campesinos inscritos al programa Salvando Vidas, se otorgará 2 millones de créditos personales de vivienda y para las empresas familiares que habrán más créditos disponibles en el ISSSTE para los trabajadores del Estado y en Fobiste y en el Infonavit también. Para impulsar la industria de la construcción y del sector inmobiliario, se invertirán 25,000 millones de pesos en obras e infraestructuras de zonas marginadas, se crearán 2 millones de nuevos empleos en obras e infraestructuras financiadas por el gobierno. Pero los empresarios solo tenían ojos y oídos para una cosa: la condonación de sus impuestos, los grandes préstamos o regalos que en otros sexenios les daban, su rescate financiero, que el gobierno pidiera dinero al Fondo Monetario Internacional y a la banca privada, es decir, que se endeudara, y todas las recetas neoliberales que los benefician directamente a ellos. No habrá nada de eso. El plan, hay que decirlo, una y otra vez no tiene perfil empresarial, bancario o financiero, sino social, democrático y popular. Se trata de que no les falte recursos a los programas sociales que benefician a los sectores vulnerables, a los marginados y excluidos, los más expuestos ante la pandemia. Se trata de que cientos de miles de personas puedan obtener un crédito en buenas condiciones que los ayude a financiarse en estos meses duros. Se trata que cientos de millones de personas, familias humildes, accedan a un crédito de vivienda. Se trata de apoyar al obrero, al campesino, al pescador, al vendedor informal, al anciano, al discapacitado, al estudiante de bajos recursos, a los desempleados, a los que recién se incorporan al mercado de trabajo o denominados ninis, como todo el mundo le ha estado diciendo, a los que no tienen casa o a los que viven el día a día. Porque hay un principio que guía al presidente: por el bien de todos, primero los pobres, no primero los ricos como siempre. Los grandes empresarios, las grandes corporaciones, las grandes firmas, los grandes bancos y el 1% de la oligarquía, los sectores privilegiados y los que no representan en los partidos y en los medios de comunicación piensan de manera opuesta. En primer lugar, se les tiene que apoyar a ellos. Si ellos se caen, todo se viene abajo, como nos han estado abundando en las redes sociales. Son muy grandes para creer que se les tiene que apuntalar, sostener, rescatar. Si les va bien a ellos, algo se les gotea a los demás, y si les va mal, todos padeceremos. Quieren la mayor parte de las ganancias y la menor parte de las pérdidas. El gobierno está para no mantenerse en sus negocios, pero sí para invertir y ayudarlos. Y prácticamente quieren todo. Eso se acaba con la cuarta transformación. Primero están los que siempre han estado al último. Si alguien hay que rescatar, es el que siempre ha estado hundido. Si alguien necesita ayuda, es ignorado. Si el gobierno tiene la prioridad, está primero los de abajo y no los de arriba. El presidente habla de otra lengua distinta a la de los privilegiados. Es como si fuera un extranjero. No le entienden, pero ellos, López Obrador, no dicen nada. Y es verdad, para ellos el presidente no dice nada. Su mensaje no está dirigido a sus oídos. Él tiene otra clave, sus palabras tienen otro destinario. La minoría de los mexicanos. El poder político se había alejado de la gente y se había aislado en las alturas. Los mexicanos pobres eran extranjeros en su propia patria. Ahora este poder ha vuelto a la gente y los que sienten extraños son los que siempre creyeron dueños. Sí. Estas palabras, todo lo que estoy diciendo, son basadas en lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, pero es una opinión propia para cabe señalar. Y justo lo que comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Que el poderoso, el rico, no se va a prestar para decir, sí, le voy a dar al más banalmente al más jodido, ¿no? Porque siempre se ha manejado así al sector pobre en México, ¿no? El más jodido, el que no tiene educación, pero no, señores, ahora es cuando hay que apoyar más a ese sector entre todos, y no solamente es responsabilidad del gobierno, pero también es una responsabilidad social por parte del pueblo mexicano. Así es la cuestión de los comerciantes y de los empresarios. No estamos hablando de figuras iguales, estamos hablando de dos figuras bastante diferentes en la cuestión de cómo se lleva la dinámica económica en cada uno de estos espacios. Entonces es de destacar que los que han sido siempre apoyados o rescatados, entre comillas, digámoslo así, son los empresarios, y la cuestión de los comerciantes pues se las están viendo negras en este espacio. Quizá ahorita no se vea tan directamente, pero de acuerdo a esta dinámica que les decía ahorita al inicio de la cuestión de cuando salgamos del encierro, pues saliendo del encierro, saliendo de ese tipo de caverna, nos vamos a dar cuenta quién realmente fue afectado. Esta idea ahorita de quédate en casa, se está hablando, incluso se ha creado una figura de superhéroe, ¿no? De rescatar la cuestión el combate a la enfermedad,
pero pues debemos de crear también una figura que sea un superhéroe que rescate a también la pobreza, ¿no? La pobreza en el mundo, y no solamente hablo de nuestro país, Marco, Karina, estoy hablando del mundo, son casi 4,000 millones de pobres, digamos, dejando el contexto político, la cuestión de quién está siendo presidente en este momento. La realidad objetiva es que son casi 4,000 millones de pobres versus ahorita la barrera de 1,500,000 contagiados. Más allá de un tema de salud, también vamos a hablar en la repercusión de los temas de economía. No, y aparte esto, perdón que te interrumpa, Marc, se está presentando aquí en fase 2. Ahora que entremos fase 3, el subsecretario de Salud, López-Gatell, anunciaba que el 18-19 de abril era cuando se iba a poner en inicio la fase 3. ¿Qué esperamos para esta fase 3, no? Ahí es cuando se va a poner en plan de acción toda organización que tiene el gobierno mexicano para que la economía de la sociedad mexicana no se vaya a pique. Es previsorio, ¿no? Es previsorio, sí. Y muchos dicen que cómo podemos pasar a fase 3 si la tasa de mortandad no lo amerita. Es una forma de prevención. Sí, es una tasa de prevención, perdón, Marco, y nada más para plantear esto, fuera de micrófono estamos haciendo una tipo de broma, ¿no? ¿Por qué se pone una proyección de fecha calendarizada? Como si fuera un festival, ¿no? Estamos hablando de algún festival de conciertos y demás, pues porque se está previniendo, y más allá de los detractores o de la oposición chata, estamos hablando de que se está calendarizando, se está preveyendo la cuestión de qué es lo que puede pasar. Y yo me sigo preguntando qué está pasando, por ejemplo, en Alemania, que teniendo tantos casos de contagios, tenga una tasa de mortalidad menor a la que tiene China, Francia, Italia y Estados Unidos juntos. Y más indignante, ¿qué está pasando en Ecuador? Lo estamos viendo, los muertos en la calle, dando esos primeros auxilios que llegan a hospitales en las banquetas, no hay dónde enterrar a los muertos. De hecho, mucha gente lo asocia con los pasajes bíblicos, ¿no? Se decía que no se iba a encontrar lugar digno para enterrar a todos aquellos muertos por las plagas, en este caso asociándolo a una ideología bíblica, ¿no? Apocalíptica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No sé, la fase 3, ¿qué es lo que va a repercutir en México? Eso es un cese completamente, un cese, más no una detención. Hay que ponerle énfasis seguro a eso, porque los empresarios quieren poner otro tipo de nomenclaturas en el discurso político. Se necesita sí o sí el cese momentáneo de actividades. Si hay algo seguro es que la humanidad no va a ser la misma a partir de esta pandemia. Estamos viviendo una era completamente de avances tecnológicos, avances científicos, y nos estamos dando cuenta que estamos en un retroceso humanitario, porque nos importa más en este momento los confines económicos que cualquier cosa social. Y yo me he puesto a pensar dentro de mi claustro qué es lo que pasaría si nosotros acumulamos esas monedas, ese metal, pero no hay vida que vivir. En estos momentos hay que ser más empáticos, hay que tener sí las medidas de precaución, pero no olvidarnos de la empatía, señores y señores, porque la empatía el día de mañana no importa los conmemoraciones que tengas, no importa todo lo que te defina como ser humano. Sí, no, la gente te recuerda por las acciones. Exacto. Pues nos vamos a ir a un corte comercial, no sin antes mandar un saludo a Diana Navarrete, Adris Díaz de León, Ailes Dangus NBS, Meisner Green y Yadira Itzel Cruz. Regresamos, compartan por favor, mándenos las preguntas. Vamos a regresar con la llamada con esta persona que dio positivo de COVID-19. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Sí. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Muy bien, ya regresamos aquí a nuestro programa Diario Consentido. Antes de comenzar con la llamada con Lorena Rivas. Lorena L, vamos a poner por cuestión de seguridad y esta cuestión, y les digo por qué. En una de las conferencias que tuvo el secretario Hugo Gatell, mencionaba la cuestión de la discriminación que se está dando a partir de estos casos que ocurren en la ciudad, y pues hablamos de muchos, ¿no? Desde el intento de quemar un hospital o de agredir a enfermeras, a incluso pacientes. Queremos, por mi parte, enfatizar de que eso no debe suceder en nuestro país. Debemos fomentar la cuestión de la empatía, con lo que estaba cerrando muy bien Marco hace rato, es ser comprensivos, ser empáticos en la cuestión de la enfermedad. La enfermedad no es nueva. Si bien estamos hablando en un contexto de cómo se ve una persona enferma, estamos hablando que alguien que padece de gripa, que padece, no sé, de alguna cuestión de enfermedad, lo procuramos y convivimos con él y procuramos que tenga un bienestar.
Entonces, este contexto se habla porque se han presentado casos donde se han agredido a personas y queremos evitar eso como sociedad. Al menos desde este programa invitamos a las personas a vivir con los demás de manera empática y de manera social, no alejándolos, sino siendo agresivos o siendo esta cuestión de incultos, ¿no? Y porque, siendo ¿cómo agresivos. es posible que piensen que agredir a una persona de sector salud va a tratar de evitar los contagios? Eso es completamente cavernoso. Sí, hemos visto en videos en redes sociales, ¿no? Que llegan médicos, enfermeras a sus hogares y sus familiares ruegan por darles un beso, un abrazo, y ellos prefieren guardar esa sana distancia para evitar contagiarlos. Entonces también ellos son seres humanos, son esos héroes sin capa que están salvando la vida de las personas que desafortunadamente han dado positivo a este COVID-19, y es por eso que tenemos en la línea a Lorena N. Sí, agradecerle a Lorena N antes que nada de que nos está aceptando la llamada. Ella fue detectada con el COVID-19 aproximadamente hace 2 semanas. Empezó con una sintomatología más o menos de la que hemos estado hablando, pero ella nos va a decir de primera mano cuáles fueron cuál fue el principal síntoma que tuvo y cómo fue que sospechó de que era portador del COVID-19. Muchísimas gracias, Lorena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos cómo empezó la sintomatología dentro de tu persona. ¿Tú viajaste alguna fuera del extranjero? ¿Dónde piensas que fue el contagio? No, mira, bueno, les platico un poco. Yo me contagié debido a que pues todavía no estaba como tan dicho el que no convivas con tu familia y todo eso. Entonces hace como, se puede decir, 3 domingos anteriores, mi familia vino a visitarnos y obviamente, bueno, pues no nos abrazamos ni nada, pero bueno, sí convivimos, se podría decir, vimos películas en casa y no sabíamos que todavía ellos estaban enfermos, hasta 2 días después que se empezaron a sentir mal. Ellos van al médico y nos dicen, bueno, que les detectaron ahorita la enfermedad. Yo posteriormente me pongo mal en, no sé, aproximadamente 3-4 días. Empiezo a sentir un dolor muy fuerte en la garganta y bueno, literal era como iba de mi recámara a la sala en el mismo piso y sentía mucho agiteo en mi corazón, en la forma de respirar. Se me iba el aire horrible y era una preocupación muy fuerte porque en las noches me paraba la tos y bueno, esto viene complicando a una temperatura. Llegó la temperatura a 39.8, entonces sí estaba muy grave. Lo que decidí fue ir al hospital y bueno, pues ya en el hospital pues me dieron diferentes tratamientos. Hola Lorena, muy buenas tardes, se saluda Karina Prado. Quisiera saber cuál fue la atención que recibiste por parte de los médicos. No sé si acudiste a una institución pública o privada y cómo fue la atención que te brindaron por parte de ellos. ¿Me puede repetir? Lo que pasa es que se está cortando un poco la llamada. Hola Lorena, te pregunto, cuando tú decidiste a acudir al hospital porque presentabas estos síntomas preocupantes, ¿cómo fue la atención que ellos te brindaron por parte del sector salud? No sé si acudiste a una institución pública o a una institución privada. Mira, lo que pasa es que yo en ese momento en donde yo me enfermé, bueno, me sentía muy mal, quería irme a hacer la prueba directamente a algunas de las instituciones que pues están manejando directamente las noticias en las redes sociales del gobierno, y fui a un centro de apoyo, se llama OLAF, es privada, y bueno, primero pregunté obviamente el precio y estaba en 11,500. La verdad es que se me hizo demasiado el precio, sí. Y pues decidí ir directamente a mi seguro social. Te comento un poco antes de que yo fuera al seguro social, por qué decidí ir al seguro, ¿sí? Sabiendo que probablemente iba a contagiar a mi familia, porque yo no sé si ustedes sepan que ahorita ahí en las redes sociales la prueba en línea, haces como un test y bueno, en ese test aparece por los síntomas que yo tenía y por la relación
de las personas con las cuales había convivido. Me comenta en la página que sí es necesario que vaya a un centro de salud para que, bueno, pueda corroborar, realmente si yo tenía la enfermedad. Entonces yo acudo a mi seguro médico, y en el seguro médico la verdad es que no había mucha gente. Era en las sillas de espera, ponían a una persona sí, una persona no. Me pasan porque pues sí me den mal de inmediato y me dicen que necesitan hacer un par de pruebas. Primeramente me toman los signos vitales, me toman la temperatura, me toman los signos cardíacos y la presión. Me comentan que tengo una temperatura en el médico ya de 39 la temperatura. Ajá. Y la presión la tenía un poco alta, debido a que, bueno, estaba yo muy acelerada. Ya posteriormente me dicen que primero me van a inyectar para que se me baje la temperatura, porque si no, bueno, podía caer en algo peor. Ajá. Y bueno, ya pasó directamente a que me puedan inyectar y me aíslan de todo el hospital. Pasa un doctor, me revisa, obviamente me vuelve a tomar los signos vitales para ver si ya bajó la temperatura. Me comenta, me hacen un par de preguntas, cómo me siento, qué es lo que me duele, y te hacen varias preguntas en las cuales no acerté yo en 4 aproximadamente. Y en lo que a ellos les preocupó fue que yo les había comentado que yo sí conviví con personas que eran ¿Sintomáticas? Sintomáticas, correcto, gracias. Entonces me toman, bueno, ¿cómo se puede decir? Con un palito que Ajá. tiene como gasa, me lo meten en la garganta. Y bueno, se supone que eso es el estudio que te hacen directamente en el Seguro Social, y se lo llevaron y me dejaron esperando como aproximadamente 2 horas. Luxado, ¿no? Eran como las 11 de la mañana, regresaron como eso de la 1, me dijeron que cómo me sentía, la temperatura ya había bajado a 37, y bueno, yo seguía todavía con mucha tos y con mucho... Dificultad para respirar. Sí, me sentía muy mal, la verdad es que era tanto el dolor que sentía como un cansancio en mi cuerpo que necesitaba estar acostada. Muy bien, buenas tardes, Lorena. Soy Mauricio Chumacero. Solamente ahorita en la situación en la que te encuentras, igual deseamos que estés en mejoría. ¿Cuál es la etapa en la que te encuentras ahorita? Si nos puedes compartir esta cuestión. ¿En qué etapa te encuentras? Ok, les comento. Ahorita, bueno, ya no fui al médico porque me dijeron que ya no acudiera, debido a que podía contagiar a otras personas. Sí. Pero, bueno, si me escuchan, ya me escucho mejor. Ya Sí. no estoy tan acelerada. En verdad que me costaba muchísimo trabajo el poder hablar. El Sí. decir 3 o 4 palabras ya para mí era muy cansado. Y bueno, ahorita ya estoy recuperándome. La verdad es que yo creí que me iba a poner peor porque en el médico no te dan nada de medicamentos. Ah, ok. No te dicen exactamente qué va a pasar. Únicamente a mí en mi caso me dijeron vete a tu casa, aíslate de tu familia, si puedes tener una casa vacía únicamente, porque yo les comentaba que yo vivo con mi mamá. Entonces, si ella podía salir de la casa y vivir en otro lado, pues mejor para ella. Y únicamente me estuvieron tratando con puro paracetamol para la temperatura, porque la temperatura diario me subía a 39.5. Y cuando estabas haciendo tus pruebas en el médico, ¿alguien estaba ahí contigo acompañándote del sector salud o estabas sola en ese tiempo que dices que te hicieron esperar? Estuve sola un tiempo, pero como les comentaba, casi cada 2 horas me iba a revisar un médico para ver cómo me sentía. Y lo que sí es que se me secaba mucho la boca, les decía que por favor me dieran agua, y por lo mismo de las pruebas, porque cada 2 horas iban y me metían como la gasa a la boca. Sí. No podía tomar nada ni comer nada. Entonces estuve aproximadamente de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en el hospital. Muy bien. ¿Y cuál fue el proceso? ¿Ahorita tu familia se infectó? ¿Hay algún otro infectado, algún otro caso dentro de tu entorno? Bueno, yo me contagié debido a que uno de mis familiares les mencionaba que se contagiaron. Fueron 4 personas
y dos adultos y 2 niños. Ellos ya están viviendo en su casa, ellos los aislaron completamente. Ellos de igual manera se contagiaron por otras personas. Las otras personas lamentablemente pues ya fallecieron porque pues no les ayudaron correctamente, e incluso en un centro de salud les dijeron que no tenían la prueba, las herramientas para poderlo entubar porque ya no tenía forma de respirar solo. Híjole, lamentablemente los casos. Muchísimas gracias, Lorena, por habernos aceptado la llamada. De todo corazón te deseamos, de todo el equipo de Diario Consentido y todos los radioescuchas que se pusieron atentos a tu llamada, que te recuperes pronto, que regreses nuevamente a tus actividades. Muchísimas gracias por a primera mano darnos la sintomatología de esta maldita enfermedad. Esperemos que estés completamente más sana y te deseamos desde aquí todo lo mejor para ti y toda tu familia. Que te mejores pronto. Muchas gracias. Un saludo, Lorena. Cuídate saludo. muchísimo. Gracias. Igual, ustedes cuídense mucho. Gracias. Pues ahí vemos la situación de primera mano de alguien que de verdad ha vivido este contagio y de una manera lamentable en la que ha tenido pérdidas de vida directas. Entonces esto de verdad no es una broma y estando incluso en cuarentena puedes tener contagios si no es que mantienes esa distancia, el guardarte y también guardar a los tuyos, ¿no? Porque se ha dicho en sin fin de ocasiones y en campañas que si te cuidas tú, cuidas a todos, ¿no? Entonces es muy lamentable escuchar esto, la verdad que de verdad el sector salud del gobierno mexicano no está preparado para atender estas situaciones. Y más en un contexto de emergencia, en la cuestión del sector privado, le ven tanto los costos de una prueba, ¿no? Deberían de ser gratuitos porque es una necesidad de salud, o sea, no es si tuvieras no sé, una prueba XY particular, ¿no? Esto ya es una prueba mundial. Entonces esto debería de ser gratuito y no entiendo por qué el sector privado juega con esto o lucra de cierta manera con estas pruebas. Pero pues no solamente son los únicos que lucran con ellos, sino también recordemos que en redes sociales se han visto videos de cómo en diferentes grupos en WhatsApp se han puesto de acuerdo para poder saquear tiendas de autoservicio, tanto en el Estado de México y en diferentes estados, así como en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es por eso que en menos de 83 de estos días, del 23 al viernes 27, han sido puestas a disposición 83 personas, 41 de ellas han robado con violencia y 19 sin violencia, 12 por narcomenudeo y 6 por daño en propiedad ajena intencional. Sabemos que la delincuencia está al pie, así haya cuarentena o no haya cuarentena, van y hacen y deshacen. La dependencia aclaró que solo 16 carpetas cumplían con las características por saqueo que determinan la ley, por lo que solo 33 personas fueron remitidas por este delito, 2 mujeres y 31 hombres. En este caso, el robo se da cuando son 4 personas las que saquean en conjunto, ¿no? Si no, esto no causa como delito. Y sabemos que no son saqueos por hambre, son robos a negocios de delincuentes que encontraron una coyuntura perfecta para delinquir. Los productos que más se roban son productos electrónicos y alcohol. Entonces no son productos de primera necesidad en este caso. No es bueno, o sea, por parte de las autoridades se ha visto, porque yo en diversas cadenas de comercio he visto patrullas afuera resguardando, pero no, la delincuencia encuentra la manera de poder hacer estos saqueos. La delincuencia no descansa, y en esta cuestión, en el contexto de lo que roban, si no estamos hablando de una cuestión de necesidad, un cubrebocas, un alcohol, no sé, aunque sea eso, pues también es un robo, ¿no? Pero una tele o un electrodoméstico pues no te va a ayudar a sanar, ni siquiera la psicopatología que te lleve a hacer esta cuestión de un robo a un negocio donde sabes que personas que por necesidad también están vendiendo. Entonces la delincuencia, aunque estemos en un contexto de encierro, nos presenta este caso. Ya les compartí afuera de cámaras lo que había pasado también en donde yo resido. Pues las cuestiones de la delincuencia van a estar a diestra y siniestra y al pie de... Cuidarse,
Cuidarse, quedarse en casa, seguir las medidas de precaución, cubrebocas, lavarse las manos cada media hora, que mínimo dure 20 segundos el lavado de mano. Las recomendaciones de Letras con Sentido, las ponemos al día. Gabriel García Márquez, Amor en tiempos de cólera, muy ad hoc a este confinamiento. Y así es, y también en el contexto de la moralización del contagio y del encierro, pues Nosotros y los otros de Tzvetan Todorov, ¿no? Un búlgaro, autor búlgaro. Entonces, estas son las letras que compartimos hoy, que recomendamos. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo hasta sus casas. Cuídense, por favor, cuiden a los suyos, los queremos. Nos vemos en la próxima emisión de Diario Consentido. Hasta luego. Mucho.